Muy bien, hermanos, pues buenos días. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar en esta mañana todos juntos, reunidos en su nombre y sabiendo que la presencia de nuestro Dios está con nosotros. Donde están dos o más, su promesa es que aquí está. Así que el Señor nos acompaña, Él es el que nos invita. Esta reunión nosotros no lo invitamos a Él, es su iglesia. Es una iglesia que pues la mayor parte hemos conocido el mensaje del Evangelio, redimidos por la sangre de Jesucristo, creemos en la salvación, hemos creído el Evangelio y aquí estamos congregados para escuchar la palabra de Dios. Para todos los que hemos conocido el Evangelio, la palabra de Dios es invaluable. Y conforme más hemos crecido en la vida cristiana, la palabra de Dios toma un lugar muy especial en nuestras vidas. La respetamos, la honramos, creemos en ella, la obedecemos. Ese es nuestro trabajo. Esto es nuestro esfuerzo de cada día en la gracia de Dios, ¿verdad? Hacer estas cosas. Hemos estado hablando sobre 2 de Corintios, ya tenemos un buen rato, desde los capítulos del capítulo 10, y vamos a concluir toda esta temática allá en el versículo 13 del capítulo 12. Hemos tenido este estudio que nos permite tener la enseñanza acerca del apóstol Pablo. Todo 2 de Corintios pues ha sido una problemática del apóstol Pablo con los falsos maestros que habían llegado a Corinto, y él había estado tratando en diferentes formas, hablando con los hermanos a través de todos los capítulos. Cuando llegamos al capítulo 10, entonces él va a enfrentar a estos falsos maestros, como decíamos la semana pasada, los va a enfrentar cara a cara, y empezó en el capítulo 10 como suavemente, pero va creciendo más y más hasta llegar al momento en que dijo que estos eran falsos profetas, como agentes de Satanás, que estaban enseñando, instruyendo, estaban tratando de destruir el mensaje del Evangelio, predicando un evangelio diferente. Lo acusaban de ser cobarde, de que no tenía ninguna buena presencia, de que su palabra era muy burda. Lo acusaban de que tomaba demasiada autoridad, y él se explica que la autoridad que toma es para su edificación, no para su destrucción, como lo hacían los falsos maestros que abusaban de los creyentes en Corinto. Y él está hablando, ¿verdad?, de que no se atribuyen mérito alguno metiéndose en trabajos ajenos, porque pues era lo que hacían los falsos maestros. Era muy fácil llegar y empezar a llegar a la iglesia ya establecida, que había costado sangre, sudor y lágrimas para alcanzarlos para Cristo, una guerra con el infierno mismo, y rescatando a aquellas personas, y ellos llegaban a acomodarse para sacar provecho económico de los creyentes en la iglesia de Corinto. Y así, ¿verdad?, se alababan a sí mismos, despreciaban al apóstol Pablo, pretendían compararse con él, y él rechaza constantemente la comparación que aquellos querían hacer con él, porque de ninguna manera, ninguna persona, por mucho que hable de Jesús y Cristo, si no es el evangelio centrado, no puede ser parte de la iglesia en la enseñanza de la verdad de las Escrituras. El apóstol Pablo en algún momento habla como loco. Aquí en el capítulo 11 se caracteriza ese capítulo por como decíamos la semana pasada, por esa manera de hacerlo el apóstol Pablo. Y hablo como loco, nos dice primero, porque lo celo de Dios, porque ustedes están siendo seducidos por un evangelio distinto. Y el evangelio era muy importante que no se desvirtuara. El evangelio tenía que seguir en su camino, y veíamos la semana pasada que es nuestro compromiso con Dios seguir el evangelio, seguir la fe una vez dada a los santos. Entonces el apóstol Pablo lo celaba por esta razón. Pero ahora cuando llegamos ahí al versículo 16, el apóstol Pablo se presenta como un loco que va a presumir. Y esto es algo pues muy extraordinario. Ahí en el capítulo 11, versículo 16, dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, de otra manera recibirme como el loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura,
esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Los falsos maestros estaban constantemente comparándose, como decía, con Pablo, y el apóstol Pablo rechazaba esa comparación. Pero a mí me parece, yo creo que aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es aceptar el reto. Ahora sí, como si dijera, a veces remangara las mangas y dijera, ahora sí, vamos a compararlos para que vean qué diferente es su ministerio, entre comillas, con el mío. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a hacer aquí en estos pasajes que vamos a hablar. Posiblemente algo que nos llame la atención a todos nosotros es que el apóstol Pablo quiera jactarse. Dice, también yo me gloriaré, me jactaré, dice en otras versiones, que el apóstol Pablo quisiera jactarse. Pero ¿por qué en este caso no es un pecado y cualquier otra jactancia sí es pecado? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en el libro de Santiago, cuando allá en capítulo 4, del 13 al 17, Santiago les dice, oigan, ustedes están hablando de haciendo planes de ir y venir y ir un año y pasar un año y estar haciendo planes sin tomar en cuenta al Señor, en vez de decir si el Señor quiere. Aquí hay una dependencia que nos está explicando Santiago en este capítulo, una dependencia de Dios, que es lo que Dios espera. Los hombres del mundo no quieren depender de Dios, no quieren. Eso es debilidad, no. Es la más grande fortaleza que nosotros podemos tener, depender de Dios. Es claro que todos los creyentes que dependen de Dios son fuertes en cualquier situación, circunstancia que enfrenten. Porque quien depende de Dios tiene la fortaleza de Dios para enfrentar cualquier asunto que pudiera venir en la vida. Santiago les dice, en vez de decir si el Señor quiere, de lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Están haciendo planes de sus propios, alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Cuando nosotros no estamos dependientes de Dios, estamos dependientes de nosotros. Y nos debe hacer pensar esto, ¿qué tanto dependemos de Dios en la vida? ¿Qué tanto estamos considerando al Señor en el día a día de nuestra vida? Hay veces que hasta se nos olvida dar gracias. Pero dar gracias por los alimentos es una dependencia de Dios. O se nos olvida decir si el Señor quiere, con el favor de Dios, si el Señor lo permite. Y todas estas cosas es un importante hábito en nuestra vida para que estemos con claridad dependiendo de Dios. Da una revisada, yo puedo dar una revisada a mi vida, ¿qué tanto estoy dependiendo de Dios en el día a día? Si no estás orando, si no estás dependiendo de Dios, si no lo tienes presente, si no es para ti algo claro que está contigo y te acompaña y te fortalece, ¿qué tanto pides ayuda en el momento que tienes una necesidad? ¿Qué tanto vas con Él? ¿Qué tanto te diriges a Él? Es que no estás dependiendo de Dios. Necesitamos que cada momento de la vida, que a cada acción que pudiéramos tener, consideremos también a nuestro Dios, para que tengamos una conciencia de que nosotros dependemos de Él. El apóstol Pablo dependía del Señor. Él no estaba haciendo de lado al Señor y presentándose como los falsos maestros, yo todo lo puedo, yo soy capaz, yo tengo toda esta fuerza y toda esta presencia y todas estas habilidades. No estaba en esta condición. El apóstol Pablo lo que estaba haciendo era estar dependiendo de Dios. Y vamos a ver que en esta jactancia, él está dependiendo de Dios en ella porque es extraordinariamente diferente a lo que los falsos maestros hacían. Ellos estaban orgullosos de su vasta capacidad y logros, y Pablo estaba orgulloso de su vasta incapacidad y confiando en la gracia de Dios que obraba en él. Él estaba orgulloso de su vasta incapacidad y de cómo la gracia de Dios obraba a través de su vida.
Por ejemplo, ahí en el 11:30 dice: si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. No se presentaba como alguien así muy poderoso, suficiente, impactante, no, era sencillo. Era un hombre que Dios lo quería que se presentara débil, y así se presentaba sabiendo que esto era bueno para él. En otra parte, allá en 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero fíjense, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pareciera que presume, pero no presume de él, presume de la gracia de Dios en él. Por la gracia de Dios, su gracia no ha sido en vano. He trabajado más, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Parece que es uno de los problemas especialmente difíciles para nosotros comprender la gracia de Dios. ¿Cómo es que el creyente vive? Yo me atrevo a decir que lo conozcamos o no lo conozcamos, vivimos por la gracia de Dios. Entendamos el tema o no lo entendamos, vivimos por la gracia de Dios. Entendemos, vemos al Señor obrando por su poderoso evangelio en aquellos que ha rescatado con su sangre preciosa, guiándolos y encaminándolos para que vivan vidas victoriosas sobre el pecado y la maldad. Vidas que caminan realmente con la gracia de Dios para enfrentar toda clase de situaciones. No importa si son ricos, no importa si están enfermos, no importa si están en problemas de debilidad, no importa si no tienen armas o si están hambrientos, no importa nada. Realmente la gracia de Dios sostiene a sus hijos y los mantiene en cualquier situación para que ellos estén en el gozo del Señor en toda circunstancia, que era lo que pasaba con el apóstol Pablo. Sin duda los falsos maestros se sorprendieron. Que Pablo se jacta de su incapacidad y debilidad, se jacta del poder de Dios que obra por medio de la debilidad. Yo creo que hay mucha gente hoy en día que procuran verse brillando para que Dios los use, como para ayudar a Dios. Dios no necesita eso, no necesita eso. Al contrario, es la gracia de Dios la que opera en medio de la debilidad aparente. Es la gracia de Dios. Ahora, lo que el apóstol Pablo va a hacer en este pasaje es mostrar, bueno, ya nos lo dijo en los primeros versículos del capítulo 11, que él llevaba el evangelio. Era un evangelio con Jesús, con el Espíritu Santo y el evangelio. Uno solo. Y los falsos maestros traían otro Jesús, otro Espíritu y otro evangelio. Entonces lo que va a mostrar aquí el apóstol Pablo en los siguientes pasajes, tanto en lo que resta del capítulo 11 hasta el final como lo que sigue después en el capítulo 12, es la debilidad en la que Pablo estaba inmerso, pero que en esa debilidad Dios lo utilizó poderosamente, igual que a los otros apóstoles, para llevar el mensaje del evangelio por todas partes. Decía Jim Gates en uno de sus libros: lo extraordinario del evangelio es que floreció en un mundo calificación 3X. Toda la mundanalidad, toda la impiedad, todo eso que había en aquel mundo pagano, grotesco, brutal, no podía detener, no pudo detener el avance del evangelio. Y el evangelio saqueó, por ejemplo, los corintios, como ya le he dicho, yo creo que hasta el cansancio, ¿verdad? Ahí, la peor ciudad, ahí Dios estableció su iglesia y ahí se predicó el mensaje del evangelio. Pablo les va a mostrar ahora que él tenía un servicio fiel al Señor para predicar el evangelio, pero profundamente sufriente.
En varias ocasiones, tanto en 1 de Corintios, pero especialmente en 2 de Corintios, encontramos que constantemente el apóstol Pablo está haciendo recuentos de los problemas y dificultades que le tocó vivir. El apóstol Pablo tenía un servicio fiel, sufriente, que llevaba el mensaje del Evangelio por todas las partes. Y en los versículos del 23 al 27, él va a hacer una descripción de este servicio fiel, sufriente, externo. Le voy a poner externo. Eran las cosas que se le venían encima, externo. Y entonces hace un recuento. No me puedo detener en todos los detalles, ustedes los pueden ver, pero por ejemplo en el versículo 23, el apóstol Pablo hace un recuento de innumerables experiencias difíciles, amenazantes y dolorosas, yo creo, porque dice: he trabajado más abundantemente que ellos, los falsos maestros, he tenido azotes sin número y más severos, en cárceles muchas veces, en peligros de muerte muchas veces. Yo creo que aquello fue tan abundante que se perdió la cuenta, ¿no es cierto? Hay veces vamos llevando la cuenta, pero fueron tantas cosas las que llegaron que ya se me perdió la cuenta. El apóstol, con esto debemos darnos cuenta, hermanos, que en el inicio el Evangelio sufrió fuertemente. Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles sufrieron. Dios los usó en esa condición. Dios pudo haberles dado una vida planita, sin problemas, para que predicaran el Evangelio, pero Dios no lo quiso, y de aquí podemos aprender cosas importantes para nosotros. No lo quiso. Estuvieron en pruebas sin fin. Y aquí el apóstol Pablo, fueron tantos los azotes y lo que sufrió, que fue experiencias que ya perdí la cuenta. En los versículos 24 y 25 hace un recuento preciso de maltrato. Aquí usa números específicos. Dice: tres veces azotado con varas. Ni me imagino. Yo veo que a veces los criminales usan cachiporras, los bastones, pegan duro, y donde cae. Yo no creo que eso estuviera: a ver, no le vayas a pegar a Pablo aquí, pégale en el bracito o pégale por acá en el cuadril para que no se note mucho. No, a donde caía. Eran bestiales lo que hacían, y yo creo que Pablo lo recuerda. 3 veces azotado con varas, una vez apedreado. Recuerdo que una vez estábamos jugando guerra de pedradas en un barrio, estaba chiquito. Es nomás pasaban las piedras por todos lados y todos estábamos jajaja, hasta que repentinamente una piedra me pegó aquí de otro chiquillo, y el sangrerío, una piedra. Todo el mundo se asustó y se fue, y yo también, y todos corrimos, y yo con toda la sangre. Pablo fue apedreado, hermanos. No tenían misericordia los que hicieron esto. No fue una piedra, montones de piedras. Yo creo que en varias ocasiones, bueno, cuando menos aquí dice una vez apedreado, probablemente es la vez aquella que fue apedreado, que consideraron que estaba muerto, ¿verdad? Que había muerto, y ya lo dieron por muerto y se fue. Y él se para y se mete y vuelve a predicar el Evangelio. No lo detenía. No era Pablo, era la gracia de Dios. Más adelante dice, el apóstol Pablo hace un recuento de los peligros en su ir y venir. Dice: mi vida ha sido, estoy usando otra versión, dice: mi vida ha sido, versículos 26 y 27, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, incansable. Y luego agrega: con muchos peligros de ríos, de ladrones, de mis compatriotas, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Situaciones que venían al estar pasando por aquellos lugares, y en donde el apóstol Pablo pues tenía todos estos peligros y estas situaciones adversas que eran difíciles. Y ahí, en su ir y venir, no era un ir y venir
Nosotros yo creo que hemos pasado muchos años yendo y viniendo de Monterrey al sur y del sur al norte, de ahí hemos ido y venido, pero bien rico, o sea, en rueditas, caminando, tomando un lonchecito, no problemas, pero él realmente era una carga enorme ir a hacer todos estos viajes con todos los peligros. Recuerdo que en alguna ocasión llegamos, mi esposa y yo íbamos por la carretera Pachuca, encontramos una pipa por ahí volteada, atravesada en la carretera, nos tenemos que bajar por un lado y empezamos a caminar por veredas que se empiezan a meter a un pueblo, y me empezó a dar miedo, porque se empezaba a ver que estaba ahí la gente ya como viendo qué estaba pasando, que estábamos pasando todos los carros que íbamos ahí. Repentinamente llegamos a un punto en donde el carro se detiene porque otro se detiene y se vienen contra nosotros unos hombres que estaban todos borrachos. Y pues en el momento que pude me zafé y rápidamente salimos y seguimos buscando con miedo la salida hasta que ya encontramos la carretera. No es nada. Pero lo que estaba haciendo Pablo sí era mucho. Todos estos peligros de ríos, de ladrones, de compatriotas. Hasta aquí pues son todas las cosas que vienen sobre él. Pero también agrega por ahí un renglón en donde habla de lo que siente. Trabajos, fatiga, desvelos, hambre, sed, muchos ayunos, frío, desnudez. Quizás no haya nada más difícil que estar desnudo en ninguna parte. Eso es impresionante. Los falsos maestros no vivían esto. Es como sucede aquí, muchas veces en Monterrey, ¿verdad? Que llegan nuevos grandes grupos con grandes presupuestos, hacen grandes presentaciones, ¿verdad? De las personas y de todo lo que tienen, y hacen acopio de todos los demás para que lleguen ahí. No han luchado, no han orado, no han buscado, no se han preocupado por nada, simplemente llegan y atraen con la locura de su gran presencia. La palabra de Dios quiere que nosotros tengamos claro que llevar el Evangelio duele. Cuando se lleva el Evangelio, enviados por nuestro Dios para alcanzar a las almas que vengan al gozo de la salvación que el Señor ofrece. Algo más que pone aquí el apóstol Pablo es en los versículos 28 y 29. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y cuando dice todas, wow, ¿cómo hacía esto? No tenía su registro. ¿Cómo estaba en contacto en un mundo sin comunicaciones? Pero sin duda lo sabía, de alguna manera lo sabía, y él estaba ahí con preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Me llama la atención uno de las versiones, quien dice: ¿quién se deja llevar por doctrinas equivocadas? ¿Quién se deja llevar? Entonces sí, el apóstol Pablo estaba con este dolor. Cuando dice se agolpa, es una preocupación seria. Luego dice que era una persona que no tenía manera de huir, manera de escaparse de los grandes poderosos que pudieran existir por ahí, ¿verdad? Y entonces dice en el versículo 32, cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Lo querían matar y los hermanos se agenciaron de alguna forma y Dios encaminó todo para que fuera descolgado y él escapó. El apóstol Pablo dice aquí
Si debo jactarme, en el versículo 30, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Aquí él está presumiendo de todo lo que padeció, pero no está presumiendo y diciendo, miren cuánto he padecido yo, sino él lo que está diciendo es, vean qué poca cosa soy, cuántos impedimentos tengo, cuántas cosas están en contra para el avance del Evangelio, pero la gracia de Dios, a pesar de todo esto, hace posible que el Evangelio avance y haya iglesias y convertidos y personas que son transformadas por el poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo estaba consciente de lo débil que era y presumía de lo débil que era. Y luego, cuando explica esto, dice: Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 31, quien es digno de eterna alabanza. Fíjense, hermanos, vean esto: sabe que no miente. Él estaba hablando con la verdad en estas cosas. Hasta aquí son sufrimientos externos, lo que le vino encima y en medio de las circunstancias, lo que él sintió, como el hambre, la desnudez, el frío, etc. Pero ahora va a hablar de algo todavía más fuerte. Y quiero llamar su atención, es que pudiéramos decir, bueno, Señor, pues ya fue bastante que el apóstol Pablo esté sufriendo tanto para llevar el Evangelio, todas estas situaciones atroces alrededor de él. Pero hay más. Hay más. Y quiero que tengamos presente que hay más. Que Dios quiso que el apóstol Pablo todavía tuviera un mayor recuerdo de su debilidad, para que estuviera sobre él el poder de Cristo. Dice, lo que nos va a presentar aquí tiene que ver directamente con su cuerpo. Nos va a hablar acerca de esa situación especial que Dios mandó. Déjenme leer los pasajes. El apóstol comienza ahí en el capítulo 12, versículo 2, narrando que algo pasó 14 años atrás muy especial. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. También los falsos maestros, ya saben ustedes, presumían de visiones y revelaciones, todo este tipo de cosas, para llamar la atención sobre sí mismo. Yo creo que ustedes han visto mucha gente, Dios me dijo hoy, y ahora véanme a mí. Bueno, estos hombres hacían eso, y ahora el apóstol dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque estaría diciendo la verdad. Pero lo dejo, lo pongo de lado, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. El apóstol Pablo, no me voy a meter en este detalle. Un día a lo mejor José Luis nos habla teológicamente del tercer cielo y todas estas cosas. Pero aquí nos muestra que esos años anteriores, que pudieron haber sido antes de que saliera de misiones, él tuvo esta visión y esta revelación. Ahí pudo escuchar cosas que no se pueden. Debió de haber sido una experiencia, no se puede decir. El mismo apóstol no sabe qué pasó en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé cómo estuvo esto. En alguna ocasión hemos escuchado a algunos que hablan de las visiones y revelaciones, y yo creo que hasta hablan del color del moñito y de todo lo que vieron, ¿verdad? Pero no, la revelación estaba acotada por Dios, porque era de Dios, para Pablo, para animarlo, para alentarlo, porque lo que seguía era difícil.
Él dijo a los corintios: aunque yo sea derramado en libación por el Evangelio, Él iba a sufrir y sufrió la muerte por llevar ese mensaje del Evangelio, por hacer el bien, igual que el Señor Jesucristo, igual que los demás apóstoles. Y pues ya sabemos aquí, al paraíso que se menciona aquí, donde el ladrón fue con el Señor Jesucristo y donde estaba el árbol de vida según Apocalipsis 7. Dice que fue traspuesto, arrebatado, allá subió, pero no sabe cómo pasó. No podemos ponerle más cosas más que pasó. Él se enteró de algo extraordinario, fue una experiencia impresionante, y esto sin duda le animó para seguir adelante con el trabajo que tenía de la predicación del Evangelio. Pero la cuestión es que esto a la vez trajo una tremenda restricción sobre el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, hermanos, uno diría: Señor, pues deja un poco en paz al apóstol Pablo, es un buen hombre, mira, ya lo ha demostrado, que él es fiel, que él es bueno, es un hombre pues, realmente que se dedica a la predicación del Evangelio, que honorablemente y sufridamente va por todas partes. ¿Cómo le agregas algo? ¿Por qué ponerle más cosas encima? Y vamos a ver que esto tenía una situación especialmente extraordinaria. Pero Dios sí sabe qué necesitamos. Nosotros podemos especular mucho sobre el apóstol Pablo, pero Dios sí sabe qué necesitamos, hermanos. A lo mejor tú tienes muchas preguntas. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué estoy? ¿Por qué estas cosas? Dios sí sabe. Y si eres creyente, está en el control y en las manos de Dios. Él sí sabe. Y cuando algo permite, es porque es importante que aquello nos ponga un acotamiento que es importante para nuestras vidas. Aquí en el caso del apóstol Pablo, para que esta grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón era un mensajero que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Yo lo que veo es esto. Hasta ahora el apóstol Pablo había tenido un sinnúmero de problemas externos que habían llegado sobre él y algunas consecuencias de aquellos problemas externos como hambre, sed, etc. Pero era algo en donde al final a lo mejor era rescatado, escapaba, o llegó a un momento donde tiene un remanso y puede descansar y decir: bueno, ya estamos aquí tranquilos y en paz por un momento, aunque luego viniera otra situación adversa. Pero esto se podía quedar por ahí, yo me podía venir para acá, el apóstol Pablo se podía ir aparte y podía estar en paz, descansar un poco de la tensión, de la presión de los que le amedrentaban. Pero aquí el Señor se encarga de ponerle algo de lo que no se va a despegar: un aguijón en su carne. ¿A dónde se iba a ir? ¿En dónde se iba a meter? No había manera que se lo arrancara. Es más, aquí el apóstol Pablo dice: respecto a ese aguijón he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. 3 veces. ¿Qué tan doloroso sería? ¿Cuál sería el gran problema? ¿Cómo estarían aquellas cosas? Él oraba, imagínense él orando, hermanos. 3 veces. Aquí no hay sonidos, pero yo creo que el apóstol Pablo está diciendo que con aquella ansiedad y emoción él pedía a Dios que lo quitara. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, hermanos, Dios nos quiere así. Alguien me preguntaba: ¿cómo puedo estar satisfecho en Dios? Así. Cuando no podemos hacer nada para quitar lo que tenemos encima, pero confiamos en Dios y en su gracia,
que nos sostiene. Lo que sea, nos sostiene. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, allá en 1 Corintios 6, no, en 2 Corintios 6, dice que él mostraba su debilidad en todas partes, pero el resultado de lo que él hacía en medio de tanta debilidad era muy bueno. Por ejemplo, dice, y hace como contrastes aquí, como engañadores, pero veraces. Yo me imagino que aquí había una investigación de alguna manera. Bueno, pues no que estaban engañando, ¿no? Estaban diciendo, ¿no? Pero se ven como mentirosos, ¿no? Estaban diciendo, ¿no? Como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y esta me gusta mucho, a lo mejor porque duele. No iría el apóstol Pablo todo sangrando de los varazos y feliz de la vida. Qué bueno, qué rico que es. No, pero en su corazón había un gozo provocado por la gracia de Dios que le animaba a seguir predicando el mensaje del Evangelio, llevarlo para que las almas se convirtieran y seguir saqueando al infierno. Mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta es una debilidad. Y puede haber otras más, a cada uno nos tocará alguna. De repente pienso, pues quisiera casarme, no quisiera quedarme soltero, soltera. Como un soltero, pobre, solitario, pero bien acompañado. Parece una debilidad, pero funciona poderosamente para hacer la obra de Dios, si esta es la voluntad de Dios para tu vida. A lo mejor estás enfermo, a lo mejor quisieras tener más dinero y no puedes, a lo mejor quisieras tener un trabajo. Yo creo que lo que el Señor nos está diciendo, no te preocupes, está en mis manos cualquier asunto que tú estés pasando, y con mi gracia yo te estaré guiando para que tú sirvas al Señor, para que tú sigas la vida cristiana, que vive el Evangelio, predique el Evangelio, conoce el Evangelio, enseña el Evangelio. No le tengamos miedo a la vida, hermanos. La vida es dura, no es fácil, pero es una ventaja grandísima enfrentarla con Cristo en el corazón, el Espíritu Santo viviendo nuestras vidas, fortalecidos con la gracia de Dios y con la guía hermosa, precisa de su palabra para sostenernos a cada paso y en cada situación en nosotros pudiéramos estar. El apóstol sufría mucho y a veces la decepción era fuerte. Por ejemplo, una de las cosas que él menciona aquí, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros, corintios, me obligasteis a ello. Pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos superapóstoles que se les han presentado a ustedes, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Con señales, prodigios y milagros. Ay, hermanos, esto es tremendo. ¿Cómo está el calor? ¿Está fuerte? Ya vamos, ya, ahí voy terminando. Esto es algo tremendo. Es muy fuerte la situación que pasaban, porque de tal manera los falsos maestros los habían enredado que no podían ver que el apóstol Pablo tenía claramente las señales de apóstol hechas delante de ellos, hechas entre vosotros, señales, prodigios, milagros claramente establecidos. Pero como decíamos la semana pasada, estos hombres se enredan y enredan de una manera que afecta.
Quiero que pensemos en esta frase que da el apóstol Pablo aquí. Dice el apóstol Pablo en una de las versiones: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, la misma versión, el mismo texto en otra versión: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo sabía que Dios lo usaría en esas circunstancias. No nos preocupemos nosotros por las cosas que tenemos o no tenemos. Seamos fieles al Señor. Vivamos para Él. Y animémonos en su gracia, en su poder, en su presencia. Porque esto es lo que el Evangelio del Señor Jesucristo nos enseña. Con esto concluyo. Era muy importante, pues, dos cosas. Una, el mensaje del Evangelio era claro. Un Jesús claramente presentado, un Espíritu Santo claramente presentado, que componían el Evangelio claramente presentado entre los corintios. Los falsos maestros habían llegado para cambiar aquello y traer otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Como ahora lo vemos, encontramos un Jesús que pacta para poder hacer un milagro, para ayudar a alguien. Encontramos a un Espíritu Santo que puede ir a la voluntad de cualquier bárbaro por ahí y decir que ya viene y cáiganse todos, ya viene y ahora súbanse todos. Eso es otro espíritu. Ni duda les quepa. Es otro espíritu. No es el del Evangelio. Eso no es el Evangelio. Y muchas personas están lucrando con esas barbaridades. Pero nosotros estamos enfocados en nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme hacer aquí un repaso así sencillo. Solo Jesús, solo Cristo era una de las verdades de la Reforma. Solo Cristo, porque es solo Cristo el que trae para nosotros salvación. Pongan atención. No puedo narrar todos los detalles que he puesto, pero así rápidamente menciono esto. Solo Jesús nos libra de la condenación en la que estamos por causa de la maldición de la ley. No hay otro. No hay dinero, no hay milagro, no hay nada. Solo Cristo. Creer en el Señor nos libra de la condenación. Si no permanecemos bajo la ira de Dios. Solo Cristo. Solo Cristo nos salva a judíos y a gentiles de la misma manera. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tienes que creer esto. Debe de ser algo valioso y precioso en tu vida. Y Dios te ayudará, porque no es fácil para nosotros creer estas cosas. No es imposible. Esto viene de la gracia salvadora de nuestra vida. Somos justificados. Y cuando somos justificados por haber creído el mensaje del Evangelio, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada por la fe a la gracia, esta fuerza, energía, poder de Dios que nos guarda, nos lleva, nos encamina, nos instruye, nos enseña, nos guía a la santidad. Esta gracia de Dios que está presente y que a través del Espíritu Santo y a través de ese poder y gracia de Dios está actuando a través de nuestras vidas, llevándonos a hacer la vida cristiana. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. Estamos locos como el apóstol Pablo porque nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que produce paciencia, prueba, esperanza y no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos la reconciliación solo por Cristo. Él nos reconcilió. Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Enojados con Dios es el lugar más peligroso en el que podemos estar. Venimos a Jesús y Él nos reconcilia con el Padre, y el Padre nos recibe, nos acerca con Él, nos hace su pueblo, su gente. Somos el objeto de su amor una vez que hemos venido a la reconciliación.
Solo por causa del Señor Jesucristo entramos al proceso de santificación. Un religioso no está en ese proceso de santificación. Este proceso de santificación es de Dios. Podrá ser religioso, a lo mejor será muy fiel a ciertas cosas que le gusten, pero no aquellas que no le gusten. Pero el proceso de santificación nos llevará día con día en la vida por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Dice la Escritura: porque cuando éramos esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. El fruto de aquellas cosas ahora os avergüenza, porque era la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación, ese proceso que nos permite progresar en la vida cristiana y ser más santos cada vez, tiene que ver con esa libertad que nos ha dado el Señor Jesucristo y nos ha llevado a ser hechos siervos, esclavos de Dios. A veces no nos gusta pensar en esclavitud, pero acostumbrémonos que es el mejor lugar que como creyentes podemos tener, siendo esclavos del Señor Jesucristo, porque esto nos da vida en abundancia cada día de nuestra vida. Y como fin, la vida eterna. También por causa del Señor Jesucristo, al momento que creemos, el momento en que nos convertimos, recibimos el Espíritu Santo. Esto es de la gracia de Dios. No tenemos que ser muy buenos convertidos, simplemente nos convertimos y el Espíritu viene, llega a nuestras vidas y nos une con su iglesia universal y nos permite gozar y disfrutar de la iglesia local por causa también de esta gracia del Espíritu que está en nosotros. Ahorita cantábamos, no sé ustedes, pero yo estaba extasiado aquí con el gozo de los cantos que fueron presentados. Qué alegría, qué bendición estar entonando esas verdades gloriosas todos juntos. No sé cómo se iría por allá por fuera, porque ya estábamos aquí. El que estaba al lado canta muy bien, entonces pues oíamos muy bonito. Aquí era un coro celestial, pero es la bendición de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En fin, recibimos el Espíritu. Y hermanos, escuchaba el otro día a José Luis predicando en la iglesia Getsemaní acerca de este pasaje, el capítulo 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Puede haber algo más precioso. Piénsalo. No hay peligro de la condenación eterna, no hay peligro del infierno por este glorioso Jesús que entregó su vida por nosotros, derramó su sangre para darnos una vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una nueva fuerza, hay un nuevo poder. No sé a ustedes cómo les haya pasado cuando se convirtieron, pero cuando yo me convertí pensé que al día siguiente me iba a arrepentir de haberme convertido. Y la grande sorpresa que yo tuve fue que no me arrepentí. Yo pensaba un día, un miércoles creo que era, y estaba pensando, ¿y si me arrepiento? ¿Y si no, pues ¿cómo le voy a hacer? Me va a dar mucha vergüenza decir, no, fíjense que siempre, ¿cómo va a ser esto? Y les pedí ayuda a unos hermanos, oren por mí, voy a hablar con el grupo de personas a quienes tengo que decir que ya me hice cristiano, yo ya me salgo de donde estaba, y llego con ellos, hablo, les digo, explico, y cuando salgo de ahí, me quedé sorprendido de que no estaba arrepentido, estaba confirmado por el Espíritu Santo que estaba en mí. Qué bendición fue conocer al Señor. Qué bendición fue. Hermanos, el apóstol Pablo llevó un mensaje muy claro y actuaba como loco celando a los hermanos de Corintio para que no se corrompieran con un evangelio diferente. Había que tener ese mensaje del evangelio bien claro, muy definido, y eso es lo que tenemos que animarnos cada día, hermanos. No pienses que sabes mucho del evangelio. Si piensas esto, y si yo lo pienso, estoy cometiendo un gran pecado contra Dios.
Estamos haciendo chiquitito el Evangelio como si fuera cualquier papa. No, es algo serio, profundo, importante. Yo les animo para que lo valoren y para que lo busquen y no se contenten solamente con una vida cristiana feliz. Esfuércense para conocer la verdad de la vida cristiana, porque esa es la base nuestra. En eso nosotros somos edificados y fortalecidos cada día, y tenemos la gracia y el poder de Dios para enfrentar las situaciones más diversas. Ya la vimos con Pablo: lo que sea que venga, estarás fortalecido por el poder de Dios para enfrentarlo. Yo a veces pienso, bueno, ¿cuándo nos va a tocar una persecución de este tamaño? Pues quizás nunca, pero no sabemos. Pero hay muchos problemas diarios en la vida que requieren de fe para seguir adelante, y esto es solamente con el conocimiento del Evangelio, tomándonos de Jesús. Y la otra cosa que vemos es que llevar el Evangelio cuesta mucho, no es barato, no es barato, y puede ser que cueste también mucho esfuerzo y sacrificio. Cuando yo veo todos estos sufrimientos del apóstol Pablo, digo: chispas, ¿qué pasó? ¿Qué he padecido yo? Nada. Pero la palabra de Dios dice que a nosotros nos es concedido por causa del Evangelio no solamente que creamos en Él, sino también, díganme, que padezcamos por Él. Está ligado. Es como una moneda de dos caras: Evangelio, sufrimiento, bendición. Ahí está. Vamos adelante. Así que, hermanos, pensemos en estas cosas del apóstol Pablo. Damos gracias a Dios por todos estos hombres que se partieron verdaderamente el alma para llevar el Evangelio, pero no por sí mismos, sino porque la gracia de Dios iba con ellos. En su debilidad, que fue demostrada con toda claridad, ellos fueron muy eficientes por el poder de Dios, y que Dios ha establecido que este Evangelio no se estableció por la fuerza de Pablo o la fuerza de Pedro, se estableció por la gracia de Dios. Y Dios te quiere usar, y a mí. Hermanos, entreguémonos al Señor para que nos use. Conozcamos su palabra, amemos la iglesia. Donde quiera que vayamos, anunciemos la verdad del Evangelio, digamos al mundo que Él es nuestro Salvador. No nos apenemos de esto. Y si nos toca sufrir algún desprecio, alguna cosa, yo creo que lo más que yo he sufrido es que me rompieron un folleto y me lo levantaron en la cara. ¿A cuántos les ha pasado eso? Pues yo soy un súper. La verdad es que es tan poquito. Vivamos para el Señor, hermanos. Es todo lo que nos queda. Nos vamos a morir, y todo lo que hicimos por el Señor es lo que tiene valor. Lo demás, pues aquí se queda, y sí, somos responsables de hacerlo y hacerlo bien, trabajar y hacer de todo lo que hagamos, pero el Señor debe ser lo primero que está bien. Vamos a ver. Amado Señor, pues cuánto tenemos que aprender de ti, cuánto tenemos que aprender de estos hombres que tú usaste allá en el principio cuando trajiste el Evangelio. Cuánto tenemos que aprender de estas cosas. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a entender que tú nos fortaleces con tu gracia para predicar el Evangelio, para llevar la verdad, para mostrar la verdad, para decirle al mundo cuál es la verdad y cuál es la esperanza y cuál es la gloria. Permítenos llevar el Evangelio para ver a mucha gente gozándose por la salvación que tú les ofreces. Ayúdanos a llevar el Evangelio para que muchas gentes encuentren realmente la consolación que tú ofreces a través de tu palabra por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz. Ayúdanos a llevar el Evangelio aunque haya mucha presión en contra, muchas cosas que temer, muchas cosas difíciles, muchas cosas dolorosas. Ayúdanos a llevar el Evangelio aunque pudiéramos tener algún aguijón en nuestra carne, de algún tipo, de alguna manera, que nos recuerde que cuando somos débiles, entonces somos poderosos. Ayúdanos, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén.
Gracias, hermano.